Muy bien, tenemos un invitado especial. Vamos a hablar de un tema urgente: la llegada de vacunas a nuestro país, los mecanismos para poder acceder a ellas y, por supuesto, qué medidas se van a tomar ante un inminente rebrote. Estamos junto a Jorge Richter, él es vocero de la presidencia. Jorge, bienvenido, un placer tenerte nuevamente aquí en Primera. No, Daniel, ¿cómo estás? Un cordial saludo y desearle a la gente que tenga una buena semana. Bueno, estoy seguro que sí. Entre tanto, sigamos con esta línea de noticias que ha aliviado muchísimo la pasada semana el anuncio del presidente Arce, que decía, bueno, tenemos un plan, vamos a acceder a un número interesante de vacunas, van a llegar en enero, se va a ir dosificando, 6,000, 1.7, 1.7, más o menos era el trabajo macro de lo que entiende la población, y dice, bueno, entonces, si hay un mecanismo, ¿cómo empezamos? Ya estamos en enero, ¿qué medidas urgentes se están tomando en este momento por parte del gobierno? Desde el gobierno central, 3 medidas son absolutamente necesarias. La primera, que podamos tener las pruebas diagnósticas. Esto es absolutamente importante porque lo que se quiere es conocer a la gente que está en situación de contagio, asistirla médicamente en esa primera etapa, cuando la enfermedad no ha evolucionado y no te ha dañado tu capacidad respiratoria. Claro. Si atendemos en esta etapa, la posibilidad es muy grande de que las personas no lleguen al momento de las terapias intermedias y el uso de terapias intensivas. Eso permite descongestionar las UTIs, como se conoce, pero adicionalmente proteger a los bolivianos. Y ahí hay un dato, Daniel. Este año que ha concluido, 9 de cada 10 personas que han ingresado a terapia intensiva han fallecido. Por eso es absolutamente importante que no lleguemos a terapias intensivas. Y por eso ha sido también que el índice de letalidad ha sido tan alto durante el 2020. Hemos sido uno de los países con índice de letalidad más alto. Pasó del 5 al 7% más Así o menos. Es. En el mundo promedio era 5%. Y ahora nosotros en Bolivia hemos empezado con 6,1, estamos en 5,8. Está bajando, pero hay mucho todavía por hacer porque ese índice no puede pasar del 1%. El segundo elemento es que adicionalmente a conocer la gente que está en situación de contagio, asistirla médicamente, hacer los rastreos de sus contactos, tenemos que iniciar un proceso de inmunización en la sociedad. Esta inmunización sirve para que los bolivianos podamos retornar gradualmente a la normalidad, a una nueva normalidad, claro, pero a la normalidad de nuestras actividades sociales, fundamentalmente económicas. Si no, de lo contrario, vamos a estar siempre entre la situación o la amenaza de restricciones, de cuarentenas, o poder desarrollar ya nuestra actividad de forma normal. Para eso es imprescindible la vacuna. Y en la vacuna, ¿qué tenemos? Las que ya ha anunciado el presidente la semana anterior, 5.2 millones de dosis, y tenemos ahí, negociando en este momento con otros laboratorios para acceder a cantidades similares. Esto lo vamos a informar cuando esté concluido, no hace falta decir con quiénes si después las negociaciones no prosperan de forma positiva, pero están muy encaminadas. Y la segunda noticia que va a dar posiblemente esta semana el presidente está también referida a las pruebas diagnósticas. Ya hizo una entrega el día viernes en Santa Cruz y en La Paz, pero en esta semana también va a anunciar respecto de esa compra masiva de pruebas diagnósticas. Y hay un tercer factor, que es la coordinación, la complementación, el esfuerzo conjunto con el nivel subnacional de gobierno. Estamos hablando de gobernaciones y estamos hablando de municipios. El gobierno central les entrega pruebas diagnósticas en cantidades, les entrega las vacunas para el proceso de vacunación y ellos se tienen que hacer cargo ya de la logística porque son los dueños de la institucionalidad territorial, de la base territorial. Y de esta forma, complementando esfuerzos entre el gobierno central, gobernaciones, municipios, podemos tener una mayor fortaleza para enfrentar de forma positiva el COVID. No sobreponer esfuerzos, que es lo verdaderamente importante. No hay competencia acá de quién trae más vacunas,
qué tipo de vacunas, mayor Es que cantidad ante una de... emergencia sanitaria, el anteponer un factor político... Pero nos está ocurriendo. Está ocurriendo. Habla por las gobernaciones que algunas se han atribuido una autosuficiencia para decir que se está gestionando el ingreso de vacunas de estas mismas al país. Están amparados en una normativa de flexibilización que ha emitido el gobierno, pero que sin lugar a dudas tiene que pasar por el Estado. No ese es el tema central. El tema verdaderamente importante está en no sobreponer esfuerzos. ¿Y cuál es el sentido de alguna alcaldía que dice nosotros vamos a traer 1 millón de vacunas? 200,000 nos las van a regalar y 800,000 vamos a adquirir. Adquirir 800,000 vacunas te puede costar en números redondos entre 12, 13, 14, 17, 18 millones de dólares. Uh-huh. Una alcaldía, inclusive del eje troncal, tiene esa capacidad de disponibilidad de recursos inmediatos cuando adicionalmente el gobierno central te está diciendo que te las va a entregar de forma gratuita para que seas tú quien opere la logística. Eso no tiene sentido. Eso verdaderamente no tiene sentido. ¿O tendría un sentido político? Por supuesto. Por supuesto, acá hay una competencia de asociar la vacuna con posibilidades electorales, la salud de los bolivianos con posibilidades electorales. Eso no coadyuva a la necesidad que tienen los bolivianos. Hay que tener una empatía muy importante desde los distintos niveles de gobierno con la salud de la gente, apartar de la cuestión político-electoral, porque este tema es muy, muy sensible. Ha generado demasiados fallecidos, ha generado una enorme cantidad de contagios. No son las cifras de los 160,000 y algo más de contagiados. Son cifras mucho mayores lo que señala la realidad de contagios en el país. Todos estamos conociendo en estos momentos gente allegada, amigos, vecinos que tienen fuentes de trabajo, ¿no? Que tienen situación de contagio y no son cuadros simples cuando ya ha ido evolucionando. Entonces, acá no hay que entrar a discutir si la prueba diagnóstica la realiza A o la realiza B. Acá hay que entrar a discutir cómo fusionamos esfuerzos entre todos los gobiernos en los 3 niveles para poder ser mucho más eficientes. Y ahí el presidente los ha vuelto a convocar el día de hoy. Hoy en una reunión importantísima. Sí, nuevamente a los gobernadores y está incluyendo ya los sectores municipales para que podamos establecer un plan conjunto. La sobreposición de esfuerzos no tiene ningún sentido, Daniel. No sería eficiente. Por eso iba mi pregunta. Quería abordar esta reunión importante el día de hoy. ¿Cuál va a ser la metodología que se va a plantear con los gobiernos departamentales desde el gobierno central? Vale decir, tenemos una línea, el gobierno central y los gobiernos departamentales la van a acatar por medio de sus COETs, o cada uno va a dar una propuesta para ser autosuficiente y gestionar la misma conforme a las alternativas o posibilidades que tengan con el gobierno central. ¿Cómo se está planteando este trabajo? El gobierno central no tiene una lógica de imposición. Uh-huh. El día de hoy lo que sí vamos a realizar y va a comunicar el presidente es un nivel de coordinación y va a presentar la propuesta del gobierno central para que esta coordinación, este trabajo conjunto tenga eficiencia, pero además supervisión, produzca información estadística para tomar también decisiones. Esto se va a proponer el día de hoy. Y vamos a escuchar también 2 temas, lo que se les ha requerido a los gobiernos subnacionales, a las gobernaciones fundamentalmente, ¿qué se les ha requerido muy rápidamente? ¿Cuál es la situación de sus centros hospitalarios? Claro. ¿Cuál es la situación de las UTIs, las unidades de terapia intensiva, de terapia intermedia, la capacidad de internación que tienen, el abastecimiento de medicamentos? Si una unidad de terapia intensiva necesita un listado de 60 medicamentos, uh-huh. Esto lo tienen. Esta información la hemos relevado de forma conjunta con las gobernaciones. Hoy día vamos a tener unos intercambios respecto de esto. En algunos casos está completa, en otros falta tener mejor información. Y seguramente las gobernaciones van a demandar del gobierno central la cuestión de los ítems y del personal médico, del personal médico calificado. En ese sentido, también queremos señalar algo. El presidente en la primera reunión les dijo que disponen de recursos, en aquel momento, estamos hablando previo a las fechas de Navidad, uh-huh. Disponen de recursos, inicien de forma inmediata la contratación, porque ese es un hecho administrativo, claro. Y tienen recursos. Entonces, hoy día
como han seguido y hemos podido ver que aún se argumenta esta cuestión de los ítems y del personal, vamos a ver cuáles son las argumentaciones por la cual no se ha incorporado ya gente. Y se va a hacer también una demostración presupuestaria de cuáles son la cantidad de recursos que tienen en los gobiernos centrales. Es importante que los gobiernos subnacionales, dije mal, gobierno central, los gobiernos subnacionales, sí. Es muy importante que ejecuten y tengan capacidad de acción eficiente. No solamente se resuelve esto tratando de endosar la responsabilidad en un gobierno central, sino también ellos tienen que ejecutar y tienen recursos, Daniel, eso es importante. Y se lo van a tener hoy día también que explicar en los mejores términos, claro, para que logremos una construcción de consenso que nos permita construir algo de lucha contra el COVID por fuera de la política. En esta reunión importante de hoy día, si un gobierno subnacional presenta los parámetros que ha dado el gobierno central, tal número de UTIs, medicamentos, ítems, etcétera, y tienen condiciones relativamente óptimas, los habilitaría a poder justificar una gestión para acceder a otro tipo de vacunas? Ellos tienen posibilidades a través de esta nueva norma también de gestionar sus propias vacunas y gestionar sus pruebas diagnósticas. Uh-huh. Lo que nosotros estamos señalando son dos temas. Primero, que gestionar una vacuna fuera de las lógicas electorales, donde en el discurso electoralista todo va a llegar en 48 horas, pero claro, nunca se recepciona. Eso es real. Uh-huh. Hemos tenido durante el gobierno no constitucional, hemos tenido anuncios de que ya llegaban las pruebas diagnósticas y no llegaron nunca. Las famosas 300.000 pruebas no llegaron nunca. El trámite de adquisición de vacunas no es un trámite simple y es un trámite engorroso que requiere una enorme cantidad de certificaciones para poder adquirir la vacuna. Cuando alguien dice que ya tiene una proforma y que en 20 días las vacunas estarían en el país, eso no existe. Eso verdaderamente no existe. Primero porque solo las certificaciones requieren mayor cantidad de tiempo, ¿no? El segundo tema es que el gobierno central está en negociaciones con los laboratorios y directamente con las empresas que producen esto. No estamos utilizando intermediación. Varios gobiernos para evitar irregularidades, ¿verdad? Adicionalmente y para evitar costos mayores. Claro. Varias de los municipios y las gobernaciones están trabajando con alguna empresa intermediaria que ya se ha acercado para ofrecer estas vacunas. Ese es un esfuerzo, primero sobreponer el esfuerzo, como lo llamo, y segundo, seguramente van a tener mayores costos. No tiene sentido, cuando ya hay vacunas en camino para Bolivia, querer comprar tus propias vacunas para demostrar gestión administrativa, capacidad, etcétera. Si lo quieren hacer, pueden ser mucho más eficientes mostrando cómo contienen el virus, cómo hacen el seguimiento a las personas en situación de contagio. Hagamos un paréntesis muy rápido acá. Las personas que tú conoces que están en esta situación de contagio precisamente, las monitorean, las llaman por teléfono, desde los sedes, desde los municipios. Está ocurriendo esto como en un inicio se tenía pensado y se estaba implementando. Hoy en día, cuando ya se ha desbordado la cantidad de casos, o se ha masificado, no desbordado, se ha masificado esta cantidad de casos, ya no ocurre esto. Te dan tu prueba de diagnóstico, si eres positivo te dicen que te recluyas en tu casa. Eso solo no alcanza. Tiene que haber un seguimiento específico, puntual, de que la persona se quede en su domicilio o se la tenga aislada en un recinto también preparado y acondicionado específicamente. Cómo lo debe tomar, porque normalmente lo que hemos vivido en los últimos meses, si bien usted puede llegar a conocer por redes sociales, por amigos, por WhatsApp, por lo que sea, cómo se toma y qué se toma, nadie sabe cómo puede reaccionar ante cierto fármaco, por ejemplo, la ivermectina, que muchas personas ante el
la falta de conocimiento. El año pasado la han empezado a tomar y habían casos de intoxicación. Entonces, hay efectos colaterales. Hemos hablado hace instantes muchísimo de este procedimiento y mucho puede pensar la gente de burocracia, que a ver qué tienen que gestionar, qué no gestionar. Ya en lo práctico, porque nos escriben las personas, ¿cuándo llegan las vacunas? Se hablaba de 6,000 primeras vacunas para enero. ¿Cuándo llegan y para quiénes? Llegan este mes, hacia fines de este mes, posiblemente una semana antes, estaríamos hablando de la tercera semana, y esas vacunas sirven para dos temas fundamentalmente. Vacunación a los sectores que están en emergencia, esto significan los sectores médicos y algunas personas con enfermedad de base crítica. Y segundo, nos van a servir para monitorear y medir lo que sería o lo que será el plan de vacunación, porque esta va a ser una prueba importante para ver la eficiencia de este plan de vacunación. Esto mientras aguardamos la llegada de vacunas en marzo. Ahí hay que señalar que el plan COVAX, en el cual Bolivia también está inscrito con 2 y algo más de millones de vacunas, están previstas también para el primer trimestre. Y estamos negociando en estos momentos con otro laboratorio para poder ampliar nuestra capacidad de compra, porque el presidente Arce ha señalado que quiere que todo el país tenga la posibilidad, es voluntario, la posibilidad de vacunarse. Esto significa que entre marzo, fines de marzo y fines de mayo, el país va a contar con una enorme cantidad de vacunas de distintos laboratorios. De distintos laboratorios. Eso es no importante. solamente de una, y que la gente lo sepa, que se gestiona distintas variedades de la vacuna y que también algunas requieren de otro tipo de circunstancias, de trabajo, de tratamiento específico, que no se lo puede traer por esos factores. Hay una pregunta, y gracias a la gente que está pendiente de esta entrevista, que nos va mandando mensajes, que nos consulta todas las inquietudes que tienen. Se habla de 6,000 vacunas iniciales para 3,000 personas, porque son 2 dosis. Así es. ¿O son...? Ese es el punto, entonces. Ese es el punto. Son 3,000 personas que van a ser vacunadas con las 6,000 dosis que llegan, porque se requiere 2 dosis. La primera creo que es en enero, la segunda 21 días pasado 2 después. meses. 21 días después. Entonces serían 3,000 personas vacunadas en enero. Así es, esa información es correcta. Este es el primer lote de vacunas que tenemos. El plan COVAX todavía no está confirmado cuándo llega. La semana pasada, hacia fines de la semana pasada, ha sido certificada, entonces seguramente van a armar toda la logística de distribución. No somos el único país que recibe esto, como se ha querido dejar en consideración de la sociedad. Imagínate que México recibe 34 millones de dosis del plan COVAX, 34 millones, nosotros recibimos 2, y hay una larga lista de países anotados en el plan COVAX. Entonces también va a llegar. Argentina está de dentro forma de este plan gradual. también, ¿verdad? También está la Argentina. Recibe la Sputnik 5 en estos meses y también está gestionando ahora en con los Pfizer. próximos días va a recibir 12 millones de la vacuna Sputnik, está en tratamiento con Pfizer, está dentro del plan Oxford, como Chile. Chile también está dentro del plan COVAX, han recibido ahora Pfizer, están en tratamiento con China también, con Sinovac, están para recibir vacunas COVAX. Entonces, todos los países trabajan con distintos laboratorios, porque no hay un laboratorio que pueda abastecer de forma masiva a un solo país. Son enormes cantidades de vacunas que se están requiriendo. Y algunos países están solamente vacunando a la población en situación de emergencia, como el sector médico, como sectores inmunocomprometidos, tercera edad, Fuerzas Armadas, policía, logística. En el caso nuestro, el concepto es la vacunación para toda la población. ¿Cuáles son los criterios que se van a aplicar? No dejemos pasar el tema de la vacuna para poder segmentar, digamos, de estas 3,000 vacunas iniciales, tanto se va a La Paz, tanto se va a Santa Cruz, o no, se necesita más en Tarija. ¿Qué criterios se aplican para ello? Podríamos, el día de hoy vamos a presentarle un plan a municipios y a gobernadores de lo que en nuestro criterio se tiene que realizar
como una campaña y un proceso de vacunación. Una vez que esto hoy en día sea dialogado con los sectores de gobernación y de municipios y logremos también acuerdos, pues lo podemos dar a conocer para que la gente ya sepa con qué criterios nos vamos a manejar. ¿Por qué digo esto, Daniel? Porque es importante que no solamente hagamos anuncios para llenar los espacios de entrevistas, de medios de comunicación, sino que todos los anuncios sean decisiones asumidas. Cuando esto ya esté acordado y consensuado con las dos instancias, gobernaciones, municipios, entonces lo podemos dar a conocer para que la gente ya sepa qué es lo que verdaderamente va a transcurrir en el tema de la vacunación. Y así no entramos a especular de que primero será un sector. Claro, la idea es darle certezas a la gente, no más incertidumbre. Porque después es muy fácil decir, están postergando a Chuquisaca, no quieren vacunar en el B. No vamos a caer en eso. Claro. Cuando tengamos esto acordado y consensuado, lo que el día de hoy les vamos a presentar, entonces lo damos a conocer, eso es responsable. Más adelante llegarán 5.200.000 vacunas, mismo criterio. En realidad hay que dividir en la mitad porque son 2 dosis. Así es, esa adquisición está más o menos de 20% para de la población. 2.6 millones de bolivianos que se van a vacunar con Sputnik. Tenemos 2.100.000, si mal no recuerdo, del plan COVAX, y estamos viendo de adquirir otros 5 millones, algo más también, de vacunas con otro laboratorio, para irnos acercando al total de la población. Bueno, escuchábamos también la semana pasada al presidente Arce decir, es una vacuna opcional, que quiere decir que si una persona tiene todo el derecho de decidir si se va a vacunar o no. Sin embargo, si uno quiere viajar, estoy casi seguro que le van a pedir la vacuna, así que indirectamente el tiempo va a ir empujando a la gente que se vacune. Esta decisión de vacunarse o no también se aplica a qué vacuna quiero, cuál vacuna no. Por ejemplo, puedo querer acceder a la Pfizer y no a la Sputnik 5 o viceversa. ¿Se aplica este criterio también? En ese criterio estaríamos desordenando las cantidades, ¿no? Lo primero, es absolutamente importante decir que la gratuidad y la voluntariedad en la vacuna son 2 elementos centrales del proceso de vacunación. Hay otros países que están considerando, sí, poder vacunar de forma obligatoria. En el caso de Bolivia va a ser voluntario, absolutamente voluntario. Y los procesos de vacunación se van a dar conforme van arribando las vacunas. Tenemos Sputnik, se va a ir vacunando con con estas vacunas, que tienen una certificación plena, que tienen una eficiencia del 91%, que son vacunas que masivamente se están utilizando en el mundo, sobre la cual no hay dudas, y que podríamos decir solamente algo: son vacunas convencionales en su producción. La vacuna Pfizer tiene nueva tecnología que se está probando recién por primera vez ahora. Es una tecnología distinta, pero las eficiencias, que es lo que verdaderamente importa, están ya comprobadas, están certificadas, quiero decir. Y también está certificado los eventos adversos que estas producen, fiebre, alguna alergia, como cuando uno lleva a sus hijos a que lo vacunen con la pentavalente. Si uno tiene 3 hijos, unos tienen reacción, otros no tienen reacción, ya unos depende pasan de cada con fiebre. persona, claro. Así es como el virus, unos pasan de forma asintomática, otros tienen síntomas y complicaciones. Cada cuerpo y cada persona es absolutamente un mundo muy, muy aparte. Pero las estadísticas de estos eventos adversos en el tema de la vacuna Sputnik son absolutamente menores, dentro de los rangos que se establecen como aceptables, ¿no? El 0,01% en determinados grupos etarios, 0,02% en personas mayores de 60 años. Entonces, lo que los bolivianos sí tienen que saber es que desde el Estado, desde el gobierno, se va a proteger la salud absolutamente con todas las decisiones que se tengan que tomar. Y con un concepto, además, Daniel, permíteme esto. Sí, por favor. Con un concepto de gratuidad, no solamente en la vacuna, sino también en las pruebas diagnósticas. El país va a tener
2.2 millones de pruebas diagnósticas, ya no vas a tener que ir a pagar 500, 600, 1.000 bolivianos en laboratorios privados por estas pruebas. Vas a tener la opción. Perdón, que es un tema importantísimo, porque recordemos que hace algunos meses te exigían para una baja laboral una prueba PCR. Entonces uno tenía que ir a hacer fila, pagar en ese entonces 1.200 bolivianos, tenía su certificado PCR. Imagínese, todavía asintomático, ¿no? Hacer fila. Ibas, presentabas a tu trabajo y recién te daban la baja. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? ¿Dónde se van a hacer estas pruebas gratuitas para tener una baja o tener una constancia de tener uno COVID? Ahí entra la coordinación con las regiones y con los municipios. Claro, porque ellos son los que tienen una gran cantidad de instalación de infraestructura distribuida en el territorio. Pero lo verdaderamente importante es que ahora vas a poder asistir. Tú te inscribes al Sistema Único de Salud. Al SUS. A partir del SUS accedes a tu primer nivel y en el primer nivel tienes un protocolo de cumplimiento para verificar si tienes o no sintomatología que amerite una prueba. Si esto se cumple, entonces te van a derivar o te van a realizar la prueba en el mismo centro y te van a certificar. Esas pruebas van a ser gratuitas porque las está asumiendo el Estado y las va a distribuir a los diferentes municipios y a las gobernaciones. Este es el concepto que se tiene, que todo se pueda iniciar y trabajar en ese primer nivel. Claro. Porque ese primer nivel es donde tenemos que medicar, donde tenemos que hacer seguimiento. Servirá de rastrillaje incluso. Si se van a acceder, si todos se registran al SUS, ahí tienes un panorama claro, más o menos, de quiénes están, quiénes no, cuántos casos tienes. Y mira tú el concepto. En algún momento en el gobierno no constitucional se criticó el SUS. Se criticaba el SUS y hoy en día estamos viendo que es verdaderamente importante. Por eso la cuestión política no puede entrar en todos los estamentos a realizar críticas forzadas. En la cuestión del SUS, la gente asiste a este primer nivel, se diagnostica, en ese primer nivel se medica también y se realizan las pruebas de diagnóstico si es el caso, si el caso corresponde y amerita, para que después se tenga un seguimiento sobre esa persona. Hoy en día los seguimientos han dejado de estar en funcionamiento, esa es la realidad. Han dejado de estar en funcionamiento. Te diagnostican con COVID y después caminas solo. Y si tu sintomatología se va complicando, recién asistes ya ni siquiera a primer nivel, sino que ya vas a segundo o tercer nivel donde hay terapias intermedias y terapias intensivas. Necesitamos atender a la gente en el primer nivel. Por eso la reunión del día de hoy, porque esto se tiene que coordinar. Primer nivel atiende el municipio. Segundo nivel atiende el municipio, tercer nivel atienden las gobernaciones. Entonces, esto es importante, lo tenemos que coordinar y también por ello no hay que doblar esfuerzos, no hay que sobreponer esfuerzos, porque ya van a tener municipios, por ejemplo, bastante en atender en estos primeros niveles. Entonces, querer comprar vacunas con montos muy grandes, con economías más reducidas que las del Estado Nacional, no tienen ningún sentido, ninguna utilidad. El concepto tiene que ser complementar los esfuerzos con el gobierno central y no mirar si el gobierno central es afín políticamente o no. Ya dijo el presidente Arce, se lo dijo al gobernador Costas, al gobernador Pazzi, que no se inmiscuía la cuestión política y que de hecho se iba a ayudar de forma prioritaria a Santa Cruz y a La Paz porque eran departamentos afectados, que tienen gobernaciones que no son afines al gobierno central, pero esa no es la cuestión. La cuestión es lograr esfuerzos conjuntos, una sinergia suficiente y ser eficientes con los ciudadanos y con la salud. Bueno, se verá la calidad de los líderes entonces en saber declinar un factor político y poner por encima a las personas que votaron por ellos, ¿no? Las autoridades deben ver por su gente, que estamos en medio de una emergencia sanitaria. Y esa es una buena definición, Daniel, la calidad
de los líderes. Un líder no solamente es el que puede ganar elecciones, ni el que logra mayores réditos electorales de una situación de crisis. Un líder es el que muestra, en estos casos, una mayor empatía, rapidez, sinceridad con la salud de su población y un compromiso que sea real, sin anuncios electorales en temas tan sensibles. Pueden haber anuncios electorales en cuestiones de asfalto, ahí nadie va a discutir, pero en la cuestión de la salud, eso es verdaderamente sensible. Eso no se juega, ¿no? Ya para finalizar y agradecer, Jorge, por tu tiempo, te hemos quitado bastante. No, el agradecido soy yo. Queremos dar más certezas a las personas, se especula muchísimo, ¿no? Estamos nuevamente con rebrotes, muchos casos aquí y allá. Nos van a meter otra vez a casa o va a haber cuarentena. La idea es tener certezas. ¿Qué medidas se van a aplicar restrictivas a partir de la fecha conforme se lleva a cabo esta carrera? Porque es una carrera entre lo que llegan las vacunas y se va tratando de aminorar el impacto del coronavirus, pues se van a tomar algunas medidas, tanto en lo interno como en lo externo, con los países aledaños y las llegadas de vuelos internacionales. En las sesiones de trabajo y de gabinete, el presidente construyó un concepto que se llama espacios económicos saludables. Y ese espacio económico saludable no contempla la posibilidad de cuarentenas, de encierros, de restricciones, porque la economía, que ya ha ido mostrando algunas señales de mejoramiento y de crecimiento, la economía no se puede frenar. Entonces hay que trabajar en una lógica de cuidar la cuestión económica, que los bolivianos tengan en sus espacios de trabajo espacios económicos saludables. Eso quiere decir cumplir con una serie de protocolos que proteja su salud, que el ambiente esté desinfectado, que se pueda trabajar en él y su actividad económica pueda seguir. A partir de este concepto, lo que se ha buscado es cómo se puede controlar también este segundo rebrote que se da en el mundo y que también nos afecta en Bolivia. Por supuesto que pueden haber críticas y miradas distintas. En Francia en estos momentos están en pleno proceso de vacunación y las críticas están puestas en que ese proceso avanza muy lentamente. Críticas hay en todos lados porque es una situación de anormalidad la que estamos viviendo. Sin embargo, la idea que se tiene desde el gobierno central y que se propone el día de hoy otra vez a los municipios es que si identificamos a las personas en situación de contagio, vamos a tener forma de conocer por dónde camina el virus, de intervenir y de aislar con medicación y aislamientos o en domicilio o en centros especializados. Si logramos hacer esto con muchas pruebas, porque Daniel, van a llegar 2.200.000 pruebas diagnósticas. Esto significa que vamos a empezar a testear en el país. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Vamos a conocer un mayor número de personas en contagio. Vamos a pasar, por ejemplo, solo es un ejemplo, si hoy tenemos 1.000 personas diarias en contagio, vamos a pasar a 3.000. Y eso es verdaderamente importante porque los estamos conociendo. Claro. No son anónimos. Hoy los tenemos, pero no los conocemos. Entonces es importante tener la mayor cantidad de ubicación de personas en esta situación de contagio para poder intervenir. Este es el elemento central y fundamental. Hoy en día se realizan estas pruebas en menor cantidad. Se realizan estas pruebas y ¿qué hacemos con la persona que está en contagio? ¿Cómo lo atendemos? ¿Seguimos toda su etapa de evolución de la enfermedad? Pues no se está haciendo. Entonces lo que se quiere es que podamos tener intervención acá. Necesito preguntar sobre ese tema, ya para concluir, pasa que surge una pregunta y 20 está más. Muy bien. Pero, a ver, por ejemplo, en Alemania tienen esta capacidad de hacer 1 o 2 pruebas en promedio por cada alemán y ante ello han revertido esta matriz de mortalidad. Más personas se contagian, pero menos mueren. Y es porque tienen un sistema de salud que lo puede aguantar. Nosotros, con nuestro sistema de salud, podríamos aplicar este tipo de mecanismo o necesariamente se va a restringir algunas actividades o sectores, como hace 2 semanas. Se cierra Miraflores, se controla, o la zona de Bajo Sopocachi, se encapsula, se controla. ¿Qué mecanismo se va a aconsejar trabajar con las subnacionales también? Estos encierros y los rastrillajes y la entrega de bolsas con alguna medicación, en realidad lo que están buscando
es generar una sensación de trabajo y de preocupación, pero no tienen eficiencia. Si no tienes pruebas masivas, como ha recomendado la OMS, pues no tienes capacidad de saber por dónde camina el virus ni qué cantidad de personas tienes hoy contagiadas. Si vamos cerrando o encerrando barrios, sectores, etcétera, esto tiene que ser bajo criterios científicos. ¿Cuáles son los criterios científicos? Conocer la cantidad de personas que tienes en contagio. ¿Cuántas personas se tenían en contagio para tomar la decisión de cerrar Miraflores o de cerrar Sopocachi? No se sabía. De hecho, se ha dicho después, hemos encontrado en el encierro 16, 20, 25 personas con sintomatología o con contagio COVID. Ha sido una etapa posterior y no puede ser una etapa posterior, tiene que ser una etapa previa. Para eso necesitamos conocer y establecer el plan de trazabilidad. Si no hay un plan de trazabilidad, Daniel, entonces vas con algunas ideas y algunas iniciativas, como cerrar un barrio, que en realidad solo quieren mostrar que estás haciendo algo, pero no eres eficiente en esto. Entonces, la eficiencia pasa, como lo han hecho los otros países en el mundo, no es que estamos nosotros descubriendo algo. Pruebas diagnósticas, conocer dónde están los contagios, establecer los planes de trazabilidad, intervenir a la gente con medicación, aislarlos en su domicilio o en centros especializados, hacer un seguimiento de su estado de salud durante los siguientes 14 días y después el proceso de inmunización. Esto es lo que han hecho los otros países y no hicimos nosotros esto en el mundo. Tú veías desinfectando, pasando los camiones por las diferentes calles de la ciudad, como una labor adicional, sí, pero como una labor fundamental, no, porque la pandemia tiene lógicas diferentes. Entonces, esto que no se ha podido resolver, se lo estamos proponiendo a las gobernaciones y a los municipios. Por eso es tan importante la reunión de hoy, que por supuesto vamos a estar presentes y le vamos a estar socializando con todo el país, gobierno central, subnacionales, los COETS y por supuesto las medidas y líneas que se van a tomar de ahora en adelante frente a este inminente rebrote de COVID-19. Jorge Richter, muchísimas gracias, vocero de la presidencia, un placer conversar con usted. No, gracias a ustedes y en todo caso señalar lo siguiente. Una vez que tengamos decisiones en el ámbito de más vacunas, en el ámbito de pruebas diagnósticas, en los resultados con las gobernaciones y los municipios, en el acuerdo que podamos llegar con los planes que se están proponiendo, en lo que nosotros escuchemos y valoremos de parte de ellos que también van a trabajar, pues inmediatamente, Daniel, se lo vamos a comunicar a la gente. La gente tiene que tener certidumbre sobre lo que se está haciendo. Hoy día puede confiar en el tema de la vacuna, en el tema de los diagnósticos. Necesitamos que también confíe en el primer nivel y esto es responsabilidad de municipios, pero con la ayuda del gobierno central. Una buena comunicación camina por ahí. No vamos a especular con que nos van a llegar 200 millones de vacunas en los próximos 25 minutos, porque eso no va a ocurrir. Queremos que la gente, lo que se le esté diciendo, lo pueda tomar como algo verídico. Muy bien, ahí están algunas certezas y por supuesto nada de esto va a ser posible si usted no colabora, si usted no se cuida, si usted no aplica criterio. Las autoridades pueden romperse la cabeza con medidas de seguridad para nosotros, pero si no las aplicamos, si no ayudamos, vanos van a ser los esfuerzos. Muchísimas gracias, siempre bienvenidas. Va a ser esa oportunidad. Gracias a ustedes por el enorme espacio que me han permitido el día de hoy. El gusto es nuestro.